Dios te bendiga, amada iglesia. Como ven, pasamos a este formato de difundir el evangelio de esta manera, usando los medios audiovisuales, pues la palabra de Dios no debe ser frenada, sino que cumpliendo con la profecía que el Señor da en las Escrituras, que sería predicado este evangelio del reino por toda la tierra. Y por qué no también usar estos medios que el Señor nos permite para que la palabra de Dios llegue a tu casa. Comenzamos. Domingos anteriores, de hecho, aquel domingo tan glorioso donde el Señor nos guió a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo, y los hermanos que recibieron esta experiencia pueden dar fe de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Estuvimos ministrando una enseñanza titulada El don de hablar en nuevas lenguas. Y estuvimos hablando acerca del don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y habíamos quedado en que íbamos a tocar 10 principios doctrinales acerca del don. Haciendo una breve recapitulación histórica, para aquellos hermanos que no pudieron estar ese domingo, que fueron los pocos, pero para que puedan tener una base de lo que vamos a estar hablando hoy, y hacer memoria también para aquellos los que de alguna forma han olvidado un poco. En Hechos capítulo 19, verso del 1 al 6, la palabra declara que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué pregunta más poderosa? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo no estaba refiriéndose específicamente a que si ellos recibieron la persona, sino que si recibieron la manifestación que el Espíritu Santo trae. Amado, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hay manifestaciones visibles. De hecho, el hablar en lenguas es una de estas manifestaciones. Están los dones del Espíritu, están los frutos en el Espíritu, está la vida en el Espíritu. Bueno, pero en esta hora vamos a estarnos enfocando en el don de hablar en lenguas. Usted dirá: pastor, lleva varios domingos insistiendo acerca de esto. ¿Por qué? Bien importante es que la iglesia se encienda, se avive en el don del Espíritu Santo, porque ha llegado el tiempo donde el don de lenguas y el de la profecía se avive en el pueblo de Dios cubano. Escúcheme bien, porque se están levantando muchos falsos profetas, falsos ministros, que están llevando el pueblo a doctrinas de error. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha guardado la sana doctrina,
debe avivarse en el fuego del Espíritu una vez más. No digo que no esté avivada. Iglesia, tú estás avivada. El Espíritu Santo habita en ti. Pero ha llegado la hora de dar un salto, de tomar ese consejo que Pablo le da a Timoteo, que le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. Y ese consejo lo traslado a tu corazón. Aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. Y si usted se anima, si está al lado de una persona, por favor, mírelo ahora a los ojos y dígale: aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. Y si estás solo en este momento viendo este video, pon tu mano sobre tu corazón y repítete a ti mismo: aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. Mira lo que le respondieron estos creyentes que estaban en Éfeso. Dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No se refirieron a él como persona. No hemos oído si hay Espíritu Santo. No hemos oído si hay Espíritu. No hemos oído. Wow, Pablo enseguida fue al centro doctrinal. ¿En qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo tomó la enseñanza que Juan aplicó y dijo: el bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento, porque él dijo: el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y esto es Cristo Jesús. O sea, Pablo los condujo, trasladó la verdad a sus corazones. Y ellos, cuando oyeron esto, dice la palabra, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ellos recibieron el mensaje, ellos creyeron que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios. Y Pablo, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que la manifestación evidente de la llenura del Espíritu Santo es el hablar nuevas lenguas y profetizar. Vamos a estar tocando específicamente hoy el hablar en nuevas lenguas. En otro momento vamos a estar tocando lo que es la profecía. Ahora, ¿hay necesidad de tener la vasija llena? Sí hay necesidad. Me explico. La palabra declara en Mateo capítulo 25 que las vírgenes prudentes, tomaron aceite en sus vasijas. O sea, la vasija es tipo del cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y estas tomaron aceite, llenaron sus vasijas de aceite. Las vírgenes prudentes llenaron sus vasijas de aceite juntamente con sus lámparas. O sea, si la lámpara es tipo de la iglesia, porque vemos en el Apocalipsis que la lámpara es tipo de la iglesia. Si la lámpara es tipo de la iglesia y estaba llena de aceite, que es tipo del Espíritu, y estaba encendida, tipo de la unción, tipo de la vida, si la iglesia tiene aceite y está encendida, entonces la vasija tiene que estar llena de aceite para que la Virgen sea prudente. Pues las imprudentes llenaron sus lámparas, encendieron sus lámparas, se conformaron con la unción que se manifiesta en la iglesia, pero sus vasijas estaban vacías, no medio llenas, no lo sé. Ellas no se preocuparon de tomar una vasija de reserva, una vasija de aceite llena. Entonces tenemos cristianos, y no lo digo para condenar a nadie, amado, no lo reciba, sino como advertencia. Tenemos vírgenes que se conforman, la virgen es mujer, la mujer es tipo de la iglesia. Tenemos personas dentro de la iglesia que forman parte del cuerpo de Cristo, que se conforman con el fuego y la unción de la iglesia en plena congregación. Pero la necesidad de que tu vasija esté llena de aceite es imperante.
Porque cuando vino el esposo, las que fueron para las bodas, las que entraron a las bodas, fueron las que tenían esa vasija de aceite de reserva. Porque cuando la lámpara se estaban apagando, ellas tenían aceite de reserva. Más las que no tenían ese aceite de reserva, las que no estaban llenas del Espíritu Santo. Mire usted la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Porque el aceite es tipo de la unción del Espíritu. O sea que es necesario tener esa unción del Espíritu Santo para poder estar preparados para cuando venga el esposo. Por lo tanto, la Biblia nos da este sano consejo. De hecho, es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el que nos da este santo consejo, donde nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No te embriagues con vino, no te llenes, no te embriagues con las cosas del mundo, sino antes bien sé llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, embriágate del Espíritu Santo. Bueno, no usa en sí la palabra embriagarse del Espíritu Santo, sino sé llenos, porque el Espíritu Santo no crea borrachera, el Espíritu Santo crea gozo. Y dice: no te emborraches con vino, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el borracho se embriaga? Para buscar alegría, dicen algunos. Pero cuando el cristiano se llena del Espíritu Santo, amado, gozo de Dios, y esa es la fortaleza del pueblo de Dios. Entonces, en esta hora vamos a estar viendo estas doctrinas de este don de hablar en nuevas lenguas. 10 doctrinas sobre el don de hablar en lenguas. Este video quizá deba hacer varias partes para ir tocando poco a poco estas 10 doctrinas. La palabra doctrina es una enseñanza fundamental sobre una verdad. Entonces, cuando el creyente habla en lenguas, ese lenguaje en ese don de lenguas, dice la palabra, yendo directamente a 1 Corintios capítulo 14, dice la palabra: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Esa es la primera enseñanza fundamental del don de hablar, el don de lenguas. Es la primera enseñanza fundamental. Cuando usted habla en lenguas, usted no habla a los hombres, usted está hablando a Dios. Es una comunicación directa con el Padre. Está hablando a Dios por medio del Espíritu Santo. O sea que cuando usted habla en nuevas lenguas, nadie le entiende, solamente Dios. Es un misterio que ni ángeles, ni demonios, ni hombres pueden entender, solamente Dios. Ahora, la palabra muestra que por el Espíritu Santo estás hablando misterios, hablas misterios con Dios. Bendito sea el Señor. Sería interesante profundizar un poco más. Dice la versión internacional: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces, sería un poco imprudente yo, ¿no? Ponerme a decir qué misterios habla, porque si son misterios, ¿cómo podría yo, a no ser que el Señor nos dé palabra de sabiduría para poder hablar un poco de estos misterios? Pero
Hay cosas que no son comprensibles con la mente humana. Y a través de este don de lenguas podemos hablarla con Dios. Analizando un poco, creo que hay cosas que se nos escapan a nuestra capacidad de raciocinio. Por ejemplo, cómo se creó el mundo, cómo Dios creó todas las cosas, cómo fue hecho el hombre. Por la fe entendemos, y el Espíritu Santo, por medio del don de lenguas, nos hace crecer en conocimiento de estos misterios, pues hablas misterio con Dios. Viendo otras versiones de la palabra, dice la versión castellana, dice: nadie le entiende cuando habla, aunque en espíritu hable misterios, o hablando cosas misteriosas, cosas que nadie puede entender, solamente Dios. La versión Dios habla hoy, la del 2002, dice que nadie comprende este lenguaje, este don de lenguas. Dice, en su espíritu dice cosas secretas. Dice cosas secretas. Y entonces esto me arroja un tincito más de luz. Porque, aleluya, hay cosas que no se han revelado a los hombres. Y hablo de cosas personales que Dios tiene contigo. Cosas que no se han revelado a los hombres y Dios las trata contigo. Por ejemplo, un llamamiento. Y tú dirás: Señor, ¿cómo yo podré hacer esto? Pero el Espíritu Santo te da la confirmación. Y entonces ese hablar misterios me está llevando a entender que estas cosas secretas que hablamos con Dios también se refiere a la relación de oración que Jesús nos ha mandado. Porque cuando el Señor dijo: cuando oréis, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en el secreto te responderá en el público, en lo público. Entonces, cuando hablamos en lengua, hablamos cosas secretas. Hay una comunicación secreta en que tú hablas a Dios y Dios te habla a ti. Una vía de doble comunicación. En el Espíritu, hablando al Padre, y al mismo tiempo, a través de dones de interpretación de lenguas, el Espíritu Santo hablando a tu vida. Y en el Espíritu diciendo cosas misteriosas, pero estas cosas son para la edificación personal de tu vida. Ahora, hay una segunda enseñanza que dice: el que habla en lengua extraña, y ahora note esto, estamos acá en 1 Corintios 14. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y es lo que yo decía hace un momento. Cuando usted habla misterios con Dios, Dios empieza a darle entendimiento a usted por medio del Espíritu. Le da revelación, le da iluminación. Cuando digo revelación, no hablo de cosas nuevas que usted pueda ver sobre la palabra. Ya aquí está todo revelado. Cuando hablo de revelación, es una palabra que Dios trae revelación a algo en tu vida, en lo personal. La revelación es que Dios saca a la luz, y verdaderamente Dios tiene que revelar unas cuantas cosas en nuestra vida, que Dios las saque a la luz para que sean restauradas y edificadas. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Luego continúa hablando sobre profecía, pero me quiero enfocar en el hablar en lenguas. Cuando usted habla en lenguas, se está edificando a usted mismo. Hay muchas personas que cuando oran por otra persona, hablan en lenguas. Hablan en lenguas y no le dan un mensaje claro.
Imponen sus manos, hablan en lenguas, y no dicen nada en el idioma original de esa persona. Y no hablo del don de géneros de lengua, que Dios pone en ti una lengua extranjera, una lengua diferente a la tuya, sino esta lengua que es misteriosa, el que habla en lengua extraña. El que habla en esa lengua extraña a sí mismo se edifica, no está edificando a la otra persona. Por lo tanto, si usted, pastor, evangelista, líder, ministro del evangelio, ora por una persona, obvio que se va a manifestar el don de lenguas. Obvio que usted va a hablar en nuevas lenguas para dar una profecía o para ministrar una sanidad. Pero lo que estoy diciendo es que no puede quedarse hablando en lengua solamente. Tiene que dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La administración por medio de la profecía, la interpretación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don que el Espíritu quiera manifestar juntamente, o siendo el don de lengua el percutor, por así decirlo, del don consiguiente que el Señor va a estar manifestando. Ahora, en la oración personal, ¿es importante hablar en lengua extraña? Es muy importante. Hablar estos misterios con Dios trae edificación. Dios edifica a su pueblo de esta manera. ¿Cuántas veces hablando en nuevas lenguas, hablando en lenguas, no has sentido la interpretación en el que el Espíritu Santo pone en tu vida esa certeza de que Dios te está diciendo: no temas, yo estoy contigo. No temas, hijito, no temas, hijita, yo estoy contigo. Entonces es un gran ejemplo que pongo ahora de la manera más sencilla, pero es un gran ejemplo que pongo de la manera en que cuando hablamos estos misterios por el Espíritu somos edificados. Ahora, tercero y último, para concluir esta primera parte de este video, el don de lenguas es apostólicamente recomendable que la iglesia lo busque. Apostólicamente recomendable que la iglesia lo busque. Y por más que le duela la palabra apostólicamente, es la palabra que lleva en este lugar, porque es el apóstol Pablo, escuche bien, es el apóstol Pablo el que dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. El apóstol Pablo dice: quisiera, repito, que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y luego dice: pero más que profeticéis. Pero no me voy a salir del tema. Desesperado estoy por salirme del tema, pero tengo que ser sumiso a esta línea para que el video no sea tan extenso. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, o sea que habían personas que quizás no habían recibido todavía este don de lenguas, y sería bueno que usted, si no lo ha recibido, se lo pida al Señor Jesucristo. Es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Señor, bautiza mi vida para poder hablar en lenguas. Bendito sea el Señor. Y esta es la recomendación apostólica que Pablo hace. Quisiera que todos quisiera que todos hablen en lenguas. Pero dice: pero más que profeticéis, para que las personas puedan para que la iglesia sea edificada en el sistema de profecía. Ya se lo dije que yo me iba a salir del tema, pero un momentico, si me da el permiso, por un momentico, que la iglesia sea edificada en el don de profecía, ya que este don es para la consolación, edificación y exhortación de la iglesia. Me vuelvo al tema. Apostólicamente recomendable, sí. La iglesia tiene que buscarlo, sí. ¿Cómo se busca el don de hablar en lenguas? Amado, tiene que haber un fuerte deseo. Amada iglesia,
Tienes que tener un fuerte deseo porque el Espíritu Santo llene tu vida y el Señor te bautice en el Espíritu Santo y recibas el don de lenguas. Tienes que tener ese deseo arduo. Yo les hago mi testimonio personal. Siempre que hablo acerca de este tema, termino recordando mi testimonio personal. Era un muchacho y recuerdo que venían los profetas, los ministros a la iglesia donde era miembro. Ahora estoy pastoreando el tabernáculo de sanidad, pero en aquella época era ovejita de una iglesia de la primera pentecostal bajo un pastorado. Venían estos ministros e imponían las manos y las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y yo tenía ese desespero santo, no sé si a usted le ha pasado que le dan esos desesperos santos, Señor, yo lo quiero o me muero. Y yo tenía ese desespero santo de ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces veía como los niños hablaban en nuevas lenguas y yo, adolescente ya, joven ya, y no recibía el bautismo y no hablaba en nuevas lenguas. Pasaron años y yo pasaba al púlpito vez tras otra, pidiéndole, rogándole, clamando, gritando al Señor, bautízame con el Espíritu Santo, yo quiero hablar en nuevas lenguas. Llegué al punto de que aún yo me apartaba a los lugares solitarios y yo le decía al Señor, si no me bautizas, me las invento, me invento la lengua. Y empezaba como que a practicar. Como que a fomentarme, a desarrollar yo mismo un don de lenguas. Y empezaba, practicaba, era todo un inventor porque yo lo anhelaba tanto. Yo decía, yo no puedo quedarme sin esto. Es como que se esté repartiendo el pan y no haya otra comida y usted tenga que tenerlo de sí o sí. Y por más que pasaba, no lo recibía y me apartaba y decía, Señor, me las invento, me invento la lengua, me invento la lengua. Un día vino un siervo y ministró, fue un culto gloriosísimo, si esa palabra se puede admitir acá. Fue un culto glorioso. Todos hablando en nuevas lenguas y yo llorando. Y ese siervo se acercó a mí, me impuso las manos, me abrazó y yo sé que usted está pensando, ahí mismo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pues no. Ese siervo, no sé si me profetizó o no sé lo que hizo. Yo sé que me abrazó, yo estaba tan sumiso, tan metido de a lleno en el deseo de hablar en nuevas lenguas que no presté atención qué hizo ese siervo de Dios. Yo lo que sé que él me hablaba algunas cosas, seguramente era profetizando algo. Y yo le decía, usted habla y mi corazón llora. Yo no sé si ese siervo de Dios, no creo que me reconozca. Muchos años han pasado ya de eso. Yo era un muchachón, era un muchacho y ahora ya he dejado de ser muchacho, aunque sigo siendo joven. Entonces, no lo recibí. Un día me encontraba enfermo, con una fiebre, y un hermano de la iglesia, ahora es ovejita mía de la congregación, él vino a preguntarme si había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué le iba a responder yo a ese hombre que vino hablando en lenguas, contentísimo, gozoso, a preguntarme si yo había recibido el don de lenguas? Ay, hermano, se me quería salir el corazón. Qué tristeza. Él bajó hablando en lenguas con el gozo del Señor, profetizando.
porque mi habitación estaba en un segundo piso y bueno, y él bajó de esa habitación donde yo estaba, me encontraban enfermo y yo me levanté con fiebre, salí para la terraza de mi casa, alcé mis manos a los cielos y le dije: Señor, tú sabes que yo lo anhelo. Amado, sin estar en un culto, sin que nadie me haya impuesto manos, bajo el momento donde peor me estaba sintiendo, porque no es que tenga fiebre y tú digas: me siento bien, tengo fiebre. No, me sentía caótico. Y para colmo estaba totalmente triste. Quizás deprimido, no lo sé. Pero en ese momento, en medio de la tristeza, una vez más brotó ese anhelo, ese olor, esa aroma a deseo de Dios. Y le dije con mis manos alzadas: Señor, tú sabes cuánto lo deseo. Amados, y de repente, repito, sin que hubiera música ni nadie ministrando, pero estaba el Señor Jesús. Estaba el Señor Jesús escuchándome, viendo mi corazón. Y de repente brotó de mis labios ese manantial y comencé a hablar en nuevas lenguas, comencé a hablar en lenguas y comencé y empecé y hablé y hablé y hablé y hablé. Es algo sobrenatural. Comprendí que no es necesario que venga nadie a moverte la lengua. Se movió sola. Se movía sola. Era algo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí. No lo comprendía. Oh, pero sí es dulce al paladar. Muy dulce al paladar poder hablar en lenguas. Ser bendecidos con esa llenura del Espíritu Santo, que desde ese día hasta el día de hoy permanece fiel. Y cada vez que doblo mis rodillas, Él está ahí y me llena una vez más. Y por cuán más débil yo pueda ser, Él me fortalece y pone su don ahí y envía su edificación por medio del don. Iglesia, ¿qué necesidad tú tienes ahora? Reconoce esta necesidad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. No me creas a mí. Cree a Dios en su palabra. Culmino diciendo lo que el apóstol Pablo dijo: quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Y yo les hablo a aquellas personas que también están como yo, con ese deseo. No se cansen, búsquenlo, clámenlo, llórenlo, suplíquenlo, pasen a cada administración, apártense con Dios. Este es el momento, iglesia. Quisiera tener una oración, hacer una oración por ti, si me lo permites. Alza tus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Dios mío, que tú bautices con el Espíritu Santo, Señor, a tus amados que están escuchando, Dios mío, estas palabras ahora. En el nombre de Jesús te pido que les bautices con el Espíritu Santo y comiencen a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, mi Dios. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho, amada,
Iglesia, es mi deseo y nos veremos en otro video.